Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al canal de Caro. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo lidiar con la ansiedad por comer, por tener atracones para siempre y cómo quitarnos esta ansiedad. Ok, lo primero que tenemos que reconocer es qué es ansiedad. ¿Qué es ansiedad por la comida? ¿En qué momento lo sientes? ¿Cuáles son los pasos para quitarte de esta ansiedad? Y finalmente, cómo también regular tus emociones sin recurrir a la comida. Entonces quédate hasta el final para poder devorarte toda la información. Bien, ahora, la ansiedad por comer es algo que las personas que pasamos por periodos de atracones lo sentimos muy a menudo y sabemos que es un impulso fuerte que no sabes controlarte por tu cuenta y de que tienes que poner cierto impulso y cierto control mental muy fuerte para poder lograrlo. Y yo sé que esto es de forma recurrente, más aún cuando con anterioridad te restringes en tu alimentación. Es decir, comes muy poquito, haces dietas muy estrictas, no sabes gestionar tus emociones y bueno, o tu única forma de sentirte mejor o de recompensarte, entre comillas, es con la comida. Pero eso no tiene que seguir así, de verdad. Existe otra forma diferente de poder ser tú misma, ser tú mismo, hacer las cosas que te gustan y de lidiar con el amor, con la tristeza, con la ansiedad, con la alegría, con lo que tú quieras, de otra forma, con otras herramientas poderosas. Así que, Caro, ¿cuáles son los pasos para liberarme de la ansiedad por comer para siempre? Vamos a enumerarlos. Empezamos con el paso número 1. El primer paso para liberarte de todo esto es identificar los desencadenantes. Todos los que pasamos por estos comportamientos tenemos desencadenantes, ya sea los desencadenantes pueden ser emocionales, es decir, ciertas emociones, comes cuando estás triste, cuando estás feliz, cuando de repente te sientes enojada, frustrada, culpable, etc. Otro de los desencadenantes pueden ser también recuerdos, es decir, que tú vinculas ciertas emociones, ciertos recuerdos emocionales, por llamarlo así, a la comida. Si por ejemplo para ti un cierto helado o un cierto pastelito te recuerda mucho a tu abuela, a tu mamá, cada vez que lo vas a ver te va a dar esa ansiedad por querer terminarlo todo. Entonces es un desencadenante. También otro de los desencadenantes son lugares. Me pasaba a mí cuando me estaba recuperando que yo tenía mi cierto lugar donde me pasaba eso de los atracones de comida, porque yo también vengo de ese mundo, entonces lo conozco perfectamente y justamente cada vez que pasaba por ese lugar tenía esos impulsos y esa ansiedad enorme por comerme todo. Y de verdad, y no se trataba de que yo estaba mal, sino que mi cerebro había vinculado o tenía esas neuroasociaciones respecto a ese lugar. Lo vinculaba de que ese lugar era el lugar perfecto para darme un atracón porque ya lo recordaba perfectamente. Otro de los desencadenantes pueden ser, por ejemplo, una hora específica o un día específico de la semana. Es decir, ya sabes que todos los fines de semana te das atracones. O ya sabes que todos los días a las 8 de la noche te das atracones. Entonces, aquí tu tarea número 1 es identificar cuáles son tus desencadenantes que te conducen a comer por ansiedad. ¿Para qué? Para que te anticipes, para que no esperes que llegue ese día y te quedes sin herramientas. Así que es lo primero y el primer paso que vamos a hacer aquí para poder hacer un cambio y darle la vuelta a todo este patrón de comportamiento, ¿vale? Ahora que tomaste nota, vamos a ir con el paso número 2. El paso número 2 para dejar de comer por ansiedad y querer comernos todo es desarrollar una relación saludable y poderosa con la comida. Pero Caro, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Yo sé que es muy difícil si tú vienes de la restricción de comida, si tú aprendiste netamente a generar una relación tóxica con la comida. Yo sé que es difícil. Y el primer paso es dejar de etiquetar a los alimentos como buenos, malos, alimentos que engordan, que enflacan. 0. Para ti en este momento, lo primordial es empezar a ver a los alimentos como una fuente de energía, es decir, cambiar esas creencias alrededor de la comida y empezar a permitirte en cantidades pequeñas aquellos alimentos que te gustan y que no son tan nutritivos e implementar alimentos saciables como verduras, frutas, proteínas y todos los demás como de la fuente animal y vegetal que son nutritivos más, es decir, yo lo llamo la regla 80-20. ¿En qué sentido? En que este tipo de alimentación te va a permitir a ti disfrutar y comer desde el lado del placer en vez de simplemente como única fuente de regular mis emociones o de sentirme mejor.
¿Cómo implica, Caro? Implica que durante todo tu día tu alimentación se base en esto, en alimentos que te sacien, en alimentos que te llenen, que te nutran, que te hagan sentir enérgica, fuerte, pero también permitirte aquellos alimentos que consideras que no son tan buenos. Yo hice todo esto y te juro que con tan solo incorporar esto, a medida que pasen las semanas, se te va a ir la ansiedad, porque ya te estás permitiendo comer aquellos alimentos que se consideran malos, de forma progresiva. Y cuando pases toda esta etapa de ansiedad y de todo eso, cuando ya te sientas mejor, ya podrás elegir qué tipo de alimentación quieras llevar. Si quieres quitarte el azúcar, quieres comer un poco de azúcar, lo que tú quieras, pero en este momento específico, sí es necesario que empieces a hacer las paces con la comida. Centrarte en agregar cosas más aún que en quitar. No, que me voy a quitar esto, me voy a quitar un poco del otro, un poco de arroz, me quito un poco de todo, un poco de pasta. De preferencia, cómelo de verdad. Algo que me hizo a mí sembrar esa mala relación con la comida fue comer 0 carbohidratos. Yo no comía carbohidratos. ¿Por qué? Porque quería bajar de peso más rápido, y lo que hizo fue que me dé este grado de ansiedad de querer comerme todo. Yo sé que tú también estás pasando por allí, y para darle la vuelta a todo eso tenemos que hacer cosas diferentes. Así que empieza por esto y empieza por esta tarea, ¿vale? Ahora, vamos a seguir con el paso número 3 para dejar de comer por ansiedad, que son las estrategias de mindfulness. Mindfulness en alimentación, que significa alimentación consciente y presente. Te recomiendo muchísimo en este punto que cuando tú comas, cuando te alimentes, cuando te nutras, lo hagas desde el disfrute y dándote un tiempo para comer. Bríndate 20 minutitos. Yo sé que tienes una vida muy ajetreada, que trabajas, que eres una persona súper productiva, y está bien, pero también tienes que darte esos espacios para poder comer, tomarte un té, comer tu chocolate o disfrutar. Y es ahí donde tú, al momento de disfrutar tanto los colores, los sabores, las texturas, donde te vas a dar cuenta de que la comida no solamente son calorías, es mucho más de que eso. Es energía, es placer, es recuerdos, es muchas cosas. Pero empieza a conectar con tu presente. No vivas en modo automático, de que simplemente como para llenar vacíos emocionales. Come, por favor, desde el estar presente, el conectarte contigo. Yo sé que es difícil, a mí me costó muchísimo, pero en la actualidad yo lo hago y sí siento mis señales de hambre y saciedad, pero en su momento yo no las sentía. Así que empieza por eso, empieza a comerte ese plato que tú tanto quieres, empieza a disfrutarlo, y si te llenaste, sentiste que te llenaste, ya déjalo el resto, no te tienes que obligar a comer. ¿Ok? Vamos, empieza por eso, yo sé que tú puedes. Y eso también del mindfulness implica, yo lo considero también, que cuando tú comas, aparte de disfrutar, que como que agradezcas esa comida, agradezcas a las personas que lo cocinaron. También implica que hagas unas respiraciones antes o después de comer y empieza a conectar. Claro, es muy aburrido, tienes que hacerlo si quieres cambios en tu vida, si no, vas a seguir con lo mismo. Empieza a practicarlo y luego me cuentas qué tal. Ahora, si tú llegaste hasta este punto del video, quiero que te suscribas a este canal y active las campanitas para las notificaciones, porque ahora vamos a ver el paso número 5. Bien, el paso número 5 es establecer rutinas saludables, y este paso es de mis favoritos cuando yo lo incorporé. Te cuento que cuando yo tenía esa sensación muy grande de ansiedad por comer y luego me restringía y compensaba con mucho ejercicio, yo por un tiempo cambié mis opciones respecto a cómo pasaba mi tiempo. Es decir, empecé a elegir opciones saludables de qué es lo que voy a hacer. Recuerdo que empecé a reemplazar como el ejercicio excesivo, el cardio en especial, por salidas a caminar al parque. Me gustaba mucho salir a leer. Eso es una opción saludable para ti. Y en el tema de la alimentación también me empecé a centrar de que una tarde, por ejemplo, me comía de snack una manzana, porque me gustan mucho las manzanas, o una mandarina que te me gustan, o las naranjas, o lo que tú quieras, cualquier fruta, y al siguiente día me comía una galletita. Y bueno, fue difícil ir incorporando esto, pero de a poco sí es posible hacer este cambio, de a pocos. Y también empecé a establecerme rutinas de sueño más temprano, empecé también a hacer acciones de autocuidado. Recuerdo que hasta ese momento yo nunca me hacía mascarillas en la cara, casi nunca, pero luego empecé a hacerme cada semana o cada 15 días. O empecé a hacer esos pequeños actos de amor que antes yo no lo hacía, y empecé a tratarme más bonito. Y también el autocuidado para mí en lo personal tiene que ver mucho en cómo te tratas, cómo es tu lenguaje personal, y empecé a tratarme mejor. Empecé a hablarme mejor, bonito, empecé a darme fuerzas como si fuera mi propia coach, y el cambio empezó a surgir.
De verdad, a veces creemos que comemos por ansiedad, pero simplemente no es eso, es que no te escuchas. No escuchas, no sabes qué quieres, quién eres, ni por qué haces eso. Pregúntate, todo empieza desde el cuestionamiento de por qué estás haciendo esas actitudes, esas acciones. Y luego cambiamos esos comportamientos. Recuerda que todo lo que es demasiado rígido se va a romper. Así que mantén tu propio equilibrio y si no lo tienes, empieza a buscarlo y a cultivarlo. Que el cambio vendrá a mayor o menor medida. Así que si tú has llegado hasta el final, suscríbete a este canal, activa la campanita que estoy subiendo vídeos 3 veces a la semana como mínimo, así que atenta o atento para más. Nos vemos en el siguiente video.